porque la paga del pecado es muerte, decía él según la versión antigua, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es uno de los versículos más populares de la Biblia, ¿sabías? Porque en él se menciona la paga del pecado, lo que quiere decir que si nosotros pecamos, tendremos una consecuencia negativa. Antes que el sol se levante, ya se escucha la verdad, una reflexión sincera que nos invita a pensar. Del manual del fabricante llega luz y bendición, con palabras que despiertan fe, coraje y convicción. La positiva está... El fragmento que vamos a compartir esta mañana está ahí en Romanos 6, en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 23. Te voy a leer según la nueva traducción viviente, la NTV. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Según la traducción lenguaje actual de la Biblia, el mismo texto lo dice de esta manera: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Este lindo texto, que está acá en Romanos 6, 23, nos recuerda la grave realidad del pecado, de meter la pata, y la esperanza que se encuentra en Cristo Jesús. En este texto, en este versículo, creo que nos tira una invitación, nos invita a reflexionar sobre el regalo que es la vida eterna. Estos días estuvimos hablando bastante sobre la vida eterna. La versión más antigua escrita en español, la Biblia, versión Reina Valera, lo dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Compartimos entonces esta linda reflexión esta mañana, o reflexionamos sobre este texto, como lo hacemos todos los días. Lindo fragmento para tomar dimensión también sobre lo que es el pecado, ¿no? Sobre cuál es la paga del pecado y cuál es la dádiva de Dios. Este pequeño versículo que escribía Pablo, en realidad él no escribía un versículo, sino él escribía una carta y ahí fue separado en versículos, más adelante en capítulos y versículos. Pero bueno, este versículo nos tira un lindo mensaje, ¿no? Nos brinda también sobre este mensaje una dualidad esencial para que tengamos en cuenta, para comprender de una manera espiritual, porque hay un gran contraste ahí, ¿no? Entre las consecuencias del pecado y la maravillosa gracia de Dios para aquellos que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros pensamos por ahí en la primera parte de este fragmento que está ahí en el manual del fabricante, creo que nos recuerda que el pecado tiene un costo, hay que pagarlo. El pecado tiene una paga. La metida de pata tiene consecuencia, podría decir yo esta mañana, ¿no? No solo se trata de acciones malvadas por ahí, o de decisiones equivocadas que nosotros podamos tener. También creo que esto refleja una separación de la vida eterna. Ayer justamente hablábamos sobre la vida eterna. Y la paga del pecado es la muerte, y la muerte es separación eterna de Dios. Eso es lo que significa la muerte. No es solamente dejar de respirar y caputs, ¿no? Sino que nos alejamos eternamente de Dios también. Es una separación eterna de Dios. Y eso no es lo que Dios desea con nosotros. La muerte, en este contexto,
no se refiere exclusivamente al final de nuestra vida física. No. Sino que es una muerte espiritual, una incapacidad para florecer en la plenitud de la relación con nuestro Creador, con nuestro fabricante, como digo yo siempre. Y esto nos invita a reflexionar un poco sobre nuestras decisiones diarias. ¿Cómo influye eso en nuestra relación con Dios y también con nuestro prójimo? Ahora, sin embargo, la segunda parte de este versículo es muy linda, ¿no? Es un hermoso recordatorio sobre la gracia divina de Dios hacia nosotros. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios para nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús. No podemos tener vida eterna si no aceptamos a Cristo Jesús. Por lo menos así dice la Biblia. Y yo creo en la Biblia, así dice el manual de fabricante. Y acá encontramos esperanza, acá encontramos redención. Nos recuerda que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestras falencias y del peso del pecado, de nuestras metidas de pata, Dios aún así nos ofrece un regalo inmerecido. La vida eterna. Una vida eterna en compañía de Dios, ahí al lado de Él. No una separación eterna. Y esta vida no se limita a una existencia futura, ¿no? Sino que comienza hoy, comienza acá, comienza ahora. Ahora empieza, antes de morir. La muerte solamente es un paso más del proceso de la vida. Así que no tenés que morirte para tener vida eterna. La vida eterna comienza hoy, comienza ahora. ¿De qué manera? Aceptando a Cristo en nuestros corazones, aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así nosotros podemos experimentar una transformación que nos permite vivir con propósito, vivir con alegría y en comunión con Él, por supuesto. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, creo que este versículo nos invita a hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué elecciones estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Si nuestras decisiones nos llevan hacia meter la pata siempre, hacia el pecado. Ahora, yo creo que es esencial reconocer esa consecuencia, o la consecuencia que acarrea eso, ¿no? Y buscar el perdón, la gracia de Dios. Porque esa gracia se nos ofrece a todos y nos ofrece vida eterna. Así que podemos aprovechar esta verdad. Aprendamos a reflexionar sobre nuestras acciones, buscar la guía de Dios para que podamos transformar nuestra vida a través del perdón de Dios. Reconocer que aunque fallamos, aunque metamos la pata, su amor, su perdón son incondicionales y siempre están disponibles para nosotros. Así que también podemos compartir este mensaje de esperanza con aquellos que nos rodean, ayudando a otros a entender que la vida eterna está al alcance de todos. Qué lindo hablar con Él esta mañana como lo hacemos cada día, darle gracias por la vida, por la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Reconocemos que hemos fallado. Ese es el punto importante. Y que esa metida de pata, esa falla, esos pecados, aunque sean pecadillos, tienen consecuencia. Pero también sabemos que su gracia es mayor aún que nuestras fallas. Así que, ¿por qué no pedirle que nos ayude a vivir en su luz, en su verdad, a buscar su perdón y a aceptar ese regalo lindo, precioso, bello de Dios para nuestra vida, que es la vida eterna? Permitamos ser portadores de ese amor, de su esperanza en este mundo, en esta sociedad. Pedirle que nos ayude a recordar que nuestras decisiones tienen un impacto y que cada día es una nueva oportunidad
para acercarnos más a Él. Romanos 6:23, esa carta que escribía Pablo, porque la paga del pecado es muerte, decía él según la versión antigua, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo es uno de los versículos más populares de la Biblia, ¿sabías? Porque en él se menciona la paga del pecado, lo que quiere decir que si nosotros pecamos, tendremos una consecuencia negativa. Y de esta manera, Pablo, ahí el autor de esta carta, nos está advirtiendo sobre las consecuencias que pueden traer el pecado. Ahora, es importante comprender qué es el pecado también, ¿no? El pecado es cualquier acción que va contra la voluntad de Dios. Es decir, cualquier cosa que nosotros hacemos que desobedece lo que Dios ha dicho en la Biblia. Eso es considerado pecado. Es importante tener en cuenta que todo lo que está bajo la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos, eso está bien. Cualquier cosa que hacemos que desobedece lo que Dios ha dicho ahí en el manual del fabricante, eso es pecado. Por eso tenemos que tener en mente, ya que nos permite entender a qué se refiere. Ahí el autor Pablo, el autor de esta carta a los romanos, él menciona la paga del pecado. O sea, el pecado tiene un precio, igual que la vida eterna. El pecado tiene consecuencias, ese es el precio del pecado, la paga del pecado. Esa es la consecuencia que sufrimos por nuestras malas acciones, las malas acciones que realizamos. Y en este texto, acá en el manual del fabricante, se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto significa que, como consecuencia de nuestras metidas de pata, de hacer lo que a Dios no le agrada, vamos a tener que enfrentar la muerte. Sin embargo, como te decía hace un rato, esta muerte no necesariamente se refiere a dejar de respirar, a empezar a ser un fiambre. No, sino también a la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Pero después habla de la dádiva de Dios, porque a pesar de que ahí en este texto encontramos que la paga del pecado es la muerte, el versículo no termina ahí, porque sigue diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aunque merecemos la muerte por nuestros pecados, Dios nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida, Marcelino? Es un lindo texto para aplicarlo, ¿eh? Es un lindo versículo que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones. Nos recuerda que no debemos caer en la tentación de meter la pata, ya que esto nos va a conducir a una muerte espiritual. Ahora, eso sí, debemos hacer lo posible para mantenernos alejados del pecado, de lo que a Dios no le agrada. Buscar la guía de Dios en cada paso que damos. Además, este fragmento que leemos esta mañana, ahí nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. A pesar de que merecemos la muerte, Él nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Entonces debemos agradecer a Dios por esa dádiva, aceptarla en nuestras vidas. En resumen, Romanos 6:23, ahí nos recuerda que nuestro pecado también tiene consecuencias, pero también nos muestra la gracia, nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Es importante reflexionar sobre lo que dice ahí. Aceptar la dádiva de Dios nos ofrece vida eterna. Hacer todo lo posible para mantenernos alejados del pecado, eso nos recompensa con una vida eterna.
en la profundidad de nuestras luchas, en la profundidad de nuestros errores. Creo que este texto nos recuerda que la historia no termina en la muerte del pecado. No, a pesar de las sombras que el pecado puede arrojarnos, que el pecado puede arrojar sobre nuestras vidas, siempre hay un destello de esperanza en la dádiva divina, la vida eterna en Cristo Jesús. Y este regalo tan inmenso, tan puro, eso nos invita a renacer y a reconfigurar, a resetearnos, reconfigurar nuestras vidas en amor y en gracia. Entonces, aceptemos esta oferta divina, aceptémosla con gratitud y permitamos que su luz ilumine cada rincón de nuestra vida, cada rincón de nuestro ser, todos los días. A las 6 se enciende el aire, 2 de mayo empieza a andar, FM Búnker vibra alto, con Joaquín para arrancar. Noticias que nos despiertan, música que da calor, y una voz que nos recuerda que hay esperanza y amor.